Mi nombre es Fran Muñoz. Un saludo. Quiero presentarte este nuevo proyecto que después de mucho tiempo consigo que vea la luz. Su nombre es Detrás de la Verdad. Cada mes nos sumergiremos y analizaremos un caso de nuestra triste historia negra, con la intención de no dejar caer en el olvido ni a las víctimas, ni al suceso, ni a sus responsables. Si quieres que tratemos algún caso concreto, te invito a que te pongas en contacto a través de nuestro Twitter, @ShawenPodcast, con X, y del grupo de Telegram Detrás de la Verdad Podcast. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Si es de tu agrado, no olvides darnos un me gusta y recomendárselo a tus amigos, y si no lo es, recomiéndaselo a tus enemigos. Sin más, te damos la bienvenida a nuestro primer episodio de Detrás de la Verdad. Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Nuestra historia comienza un viernes 1 de mayo de 1981, cuando España se disponía a disfrutar de un intenso puente festivo. La calma, que a veces precede a la tragedia, reinaba en Torrejón de Ardoz, una localidad a escasos kilómetros de Madrid, donde una humilde familia va a convertirse en la triste protagonista involuntaria de un drama doloroso que se prolonga hasta nuestros días. Jaime Vaquero tenía 8 años de edad. La tarde-noche del día 30 de abril comienza a sentirse mal. A las 2 de la mañana del 1 de mayo sus padres acuden a un ambulatorio cercano a su domicilio, puesto que no mejoraba y el niño nunca había estado malo. Le recetan un jarabe, le recomiendan que vuelva a su casa y le diagnostican una gripe. A las 8 de la mañana, viendo que no mejoraba, sus padres deciden su traslado al Hospital de la Paz. Jaime entra en ambulancia por su propio pie. En casa han quedado sus hermanos, entre ellos su hermano gemelo, aquejados de un extraño mal que pronto haría también aparición en los cuerpos de sus padres. A escasos metros de llegar al hospital, Jaime fallece en los brazos de su madre. Tristemente, se convertiría en el primer fallecido por esta enfermedad. No sé el tiempo que transcurriría, si en 4 o 5 minutos, cuando el chico se le murió. ¿Y luego? Pues no, al morirse el chico, mi mujer en el camino le dijo al de la ambulancia que se volviera, que el chico se había muerto, y dijo que no podía hacer eso porque a lo mejor el niño le podía haber dado un colapso, en fin, alguna cosa. En fin, pero la ambulancia iba, que eso se mataba por el camino. Cuando llegó allí, pues ya había muerto. Después de Jaime, en una semana el Hospital Infantil Niño de Jesús atendió a cientos de niños ingresados con una serie de síntomas comunes: fiebre, sarpullido como el sarampión, tos, mocos. Algunos desarrollaban dificultad respiratoria, pero no encajaban en ningún diagnóstico convencional. Los síntomas eran graves y no sabían cómo tratarlos. Aquellos primeros síntomas eran respiratorios, por los que fueron mal diagnosticados y asociados a una neumonía atípica. Con el tiempo, el cuadro sintomatológico fue aumentando. Los medios de comunicación pronto se hacen eco de una extraña enfermedad que, como una peste medieval, ha comenzado a extenderse por otras localidades de Madrid. El miedo comienza a contagiarse en la población. Lo único que veíamos era entrar a médicos, enfermeras, totalmente protegidos, como se veían las imágenes actuales del ébola, y cualquier cosa que entrase en la habitación era automáticamente destruido. Estuve 10 días sin cerrar los ojos, imposible dormir, y ya al día 11º
duermo un poco y me despierto gritando. Ya no pude ocultárselo a mis padres. Me desperté gritando de dolores con pesadillas. Eso es mi primer recuerdo. Pocos días después del fallecimiento de Jaime, el número de víctimas mortales de forma oficial ascendía a 8 fallecidos y 700 afectados, extendiéndose por Madrid, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, León, Salamanca y Sevilla. Las primeras hipótesis fueron de lo más descabelladas, desde una neumonía atípica hasta la enfermedad del legionario, pasando por una ornitosis, una afección transmitida por las aves que provocó que se sacrificaran muchísimas de ellas. Otros expertos apuntaron que la enfermedad se transmitía por vía respiratoria y no digestiva. Todo eran palos de ciego. La hipótesis del Ministerio de Sanidad fue rápida, una infección debido a una cepa de neumonía atípica. A mediados de mayo, el entonces ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sánchez Rof, de la UCD, dijo en televisión una frase que ha pasado tristemente a la historia. El mal lo causa un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa, se mata. Empieza a producirse una cierta alarma sin que el gobierno de turno sea capaz de reaccionar, ¿no? En el escándalo, en cierto modo, ha implicado varios ministerios, especialmente el Ministerio de Sanidad, en manos de un auténtico inútil que era Sánchez Rof, tan inútil que uno de sus pronósticos, cuando no se sabía nada, dice que es una especie de bichito que si se pone en una mesa se cae y se pega un golpe y se muere de pronto. Desde el punto de vista de los medios de comunicación es muy anecdótico, desde el punto de vista médico tuvo poca importancia, desde el punto de vista político la tuvo toda, claro. Nos encontramos ante algo mucho menos importante que una epidemia de gripe y que nos encontramos ante algo mucho menos importante que lo que desde hace años tenemos frente a nosotros, que es el tema de la meningitis. Sencillamente algo no encajaba. Había pacientes de un mismo edificio afectados, pero no en todos los pisos. Los niños menores de 6 años no enfermaban. Estábamos ante una enfermedad demasiado caprichosa. No se podía descartar la infección, pero se alejaba porque era demasiado discriminatoria. La mayoría de los afectados eran de barrios pobres. En las zonas de mayor nivel económico de Madrid no había afectados. Se empezó a vislumbrar un patrón. El doctor Muro, subdirector del Hospital del Rey de Madrid, fue de los primeros en disentir de la versión dada por el gobierno. Descartó la infección y apuntó a una intoxicación alimentaria. 5 días después del fallecimiento de Jaime Vaquero, el doctor Muro forma junto con otros 5 profesionales un equipo de investigación y comienzan a estudiar la enfermedad. Afirmaba que no se trataba de un virus ni bacteria, sino de un organismo tóxico, que desde el primer momento identificó en los plaguicidas organofosforados que se utilizaban en los tratamientos de los cultivos de hortalizas y verduras, y enfocando sus primeras investigaciones hacia los mercadillos y los productos que componen las ensaladas. Sobre un mapa, predijo el 13 de mayo de 1981 los lugares donde se iban a producir nuevos casos. Basándose en la red de distribución del producto venenoso, notificó en la tarde del 13 de mayo a los doctores Munuera y Cañada, subdirector general de programas de sanidad, donde exactamente iban a aparecer nuevos casos de afectados al día siguiente, con la especificación de las poblaciones y de las calles. El 14 de mayo aparecieron efectiva y puntualmente estos nuevos afectados en las poblaciones, tal y como predijo el doctor Muro. Pero en vez de que ello sirviera para que el Ministerio de Sanidad se decidiera por hacerle caso, sirvió para todo lo contrario. Y muy pronto se dio cuenta cómo las autoridades no solamente hacían oídos sordos a su investigación, sino que además intentaban silenciarla. Mientras el gobierno informaba de 35 muertes, el doctor Muro hablaba de más de 500 fallecidos. Algo no encajaba. 2 días después de exponer sus dudas sobre la versión oficial, el 15 de mayo llegaba un telegrama ordenando el cese fulminante del señor Antonio Muro de su puesto de director en funciones del Hospital del Rey, cesando así sus investigaciones, sufriendo una presión y una campaña de desprestigio hacia su persona enorme.
Fue así como a las teorías existentes se les empezaron a unir las teorías conspiranoicas. Tomates tratados con fertilizantes presuntamente por la multinacional Bayer, la cual intentó hasta en 3 ocasiones el secuestro editorial de la revista Cambio 16. A las teorías de la multinacional Bayer se le unió la teoría del experimento militar americano en la base de Torrejón de Ardoz. Se habló de granadas de mano de fabricación española con organofosforados como neurotóxico para ser utilizado en la guerra. En la guerra de Irán-Irak ya se habían utilizado granadas similares, teoría que cobraba fuerza al mostrar a los afectados problemas neurológicos dentro de su sintomatología. Que hasta la Embajada de Estados Unidos se apresuró a desmentir que la epidemia estuviera motivada por un escape de armas biológicas. Fuentes diplomáticas estadounidenses negaron categóricamente que se realizaran prácticas con este tipo de armas en suelo español. El periodista Andreas Faber-Kaiser, en su libro Pacto de Silencio, publicado en 1988, apuntaba en la dirección del experimento militar. Especuló que podría haber sido un experimento muy similar al llevado a cabo en Puerto Rico en 1970, donde hubo una epidemia que se identificó claramente con un experimento militar. El mismo CSIC, al mando del general Emilio Alonso Manglano, tuvo un equipo de investigación compuesto por 2 oficiales que estuvo durante 1 año investigando el síndrome. El contenido de este informe, de 7 folios, fue preocupante. Las tesis del aceite no se sostenían por ningún lado. Por el contrario, existían indicios que apuntaban hacia un ensayo de guerra química como detonante de la epidemia. Este gravísimo informe nunca vio la luz. No fue hasta el 17 de junio cuando el Ministerio de Sanidad da su versión oficial. La causa estaba en el consumo de aceite de colza industrial. Al parecer, había sido mezclado con anilinas y con aceite de oliva, dando lugar a un producto que tenía el mismo olor, color y sabor que el aceite normal, pero que había sido vendido a granel a un precio mucho más inferior que el aceite de oliva natural. Dicha versión era avalada por el doctor Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital Niño Jesús. Es lo que se bautizó como el síndrome del aceite tóxico SAT. Un aceite de colza importado con destino a usos industriales y que contenía un desnaturalizador precisamente para evitar su desviación hacia consumos humanos, se ha desviado de ese tráfico industrial y ha llegado al consumo humano, produciendo las consecuencias que son ampliamente conocidas. Aceite puro de oliva directamente del productor al consumidor, a 550 pesetas las garrafas de 5. Ese aceite, una parte del cual permanece almacenada en estos depósitos de Santander, fue desnaturalizado mediante un colorante, la anilina. Para hacer desaparecer el extraño color que presentaba, el aceite fue sometido a procesos de refinado, que en la mayor parte de los casos se efectuaron con sosa o lejía y a elevadas temperaturas, lo que provocó la transformación de la anilina en una sustancia más tóxica, las anilidas. El gobierno procedió a la retirada y al canje del aceite supuestamente tóxico por aceite normal de oliva. Escuchamos a Andrea Faber-Kaiser, autor del mencionado libro Pacto de Silencio, uno de los periodistas más críticos hacia las teorías oficiales, opinando sobre el canje de este aceite. El fragmento está obtenido de un vídeo de YouTube, una entrevista de 1988 en la televisión local de Sabadell. Pondremos el enlace de la entrevista por si la quieres escuchar íntegra, es muy interesante. Bueno, ellos argumentan, desde el día 30 de junio del 81, momento en que se inicia el canje del aceite tóxico, que supuestamente tóxico, por aceite puro de oliva, que esto fue un canje gratuito del gobierno, sí. Desde aquel momento empiezan a decaer la entrada de enfermos en hospitales, por lo tanto el aceite es el vehículo tóxico. Esto es absolutamente falso. Según este gráfico, no hay nuevos enfermos a partir del 30 de mayo, un mes antes justamente del inicio del canje, cuando todavía ni se hablaba del aceite. El 10 de junio, 10 días después de no haber más enfermos en los hospitales, hospitalizados, entradas nuevos enfermos, 10 días después se anuncia por televisión que puede ser el aceite, un aceite tóxico, pero no se retira todavía. El día 17 de junio, 17 días después de ya no haber enfermos, se anuncia que habrá un canje
futuro, pero la gente seguía consumiendo en su casa hasta el día 30 de junio, o sea, hasta un mes después de ya no haber enfermos. O sea que este argumento del gobierno, que es más fuerte que tiene el gobierno, ha caído por su propio peso. Si entonces vamos a que los enfermos enferman antes de ingresar en lo que ingresan a los 6 o 7 días de haber ingerido el tóxico, nos vamos a un mes y una semana, a 5 semanas de desfase. Desde el ámbito científico fueron muchos los que dudaron de la versión oficial dada por el gobierno. Desde la Organización Mundial de la Salud, con su experto Richard Ball, al prestigioso forense Dr. Frontella, que denunció cómo sufrió robos de información y muestras de experimentos en su laboratorio. Muchos de los signos, o prácticamente coincidiendo los signos en las vísceras con los que presentaban las vísceras de fallecidos con el síndrome tóxico. Entonces, comparamos con los signos emitidos por las anilinas y analidas, no tenían nada que ver, no reproducían ninguna lesión. Entre todos estos experimentos llegamos a la conclusión que las anilinas no tenían nada que ver, como ya se sabía científicamente, porque está muy descrita la sintomatología de las intoxicaciones por anilidas, y sin embargo sí eran paralelos o perfectamente compatibles con determinado insecticida, órgano fosforado. Un grupo de personas habían intentado asaltar las jaulas y robar. Bueno, eso para nosotros fue incomprensible. Emitimos la correspondiente denuncia, nadie se preocupó de ello, ni de averiguar quiénes tenían interés en que no siguiesen adelante las investigaciones. Además les voy a decir una cosa, que yo creo que poca gente sabe, y que lamento yo no hubiese tenido una grabadora. Yo hablé con el doctor Vettoracci, que entonces era el secretario de la Organización Mundial de la Salud. Cuando conoció mis investigaciones y los resultados, me dijo textualmente: ya sabemos que no es el aceite de colza, sino un insecticida. Yo creo que pasarán muchos años en el cual se habrán, digamos, confidencias o clasificadas y se pueda conocer. Y si no, pues algún día puede repetirse, aunque ya estarán sobre aviso y no creo que vuelva a suceder. Muchos de los signos, o prácticamente coincidiendo los signos en las vísceras con los que presentaban las vísceras de fallecidos con el síndrome tóxico. Este robo de información no fue único en el laboratorio del Dr. Frontella. Una de las asociaciones de víctimas, Fuentox, también sufrió un robo de información de pacientes y síntomas que presentaban. ¿A quién le interesaba ocultar esa información? El Dr. Muro, a pesar de su destitución, aquel 15 de mayo de 1981, elabora un informe que es presentado en junio, donde expuso las siguientes contradicciones. Si es consumido por todos los miembros de una familia, ¿por qué unos se enferman y otros no? Si las garrafas de aceite se han llenado el mismo día del mismo tanque, ¿por qué unos se intoxican y otros no? ¿Cómo es posible que hay familias con afectados que no han consumido nunca estos aceites? ¿Cómo puede ser que se intoxiquen unos miembros de una familia mientras los demás miembros continuaban tomando aceite y no sufrían ningún síntoma? Este médico hizo toda su investigación sin ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas. Hasta su muerte, en la primavera de 1985, el Dr. Muro no dejó de repetir que el alimento que causó la intoxicación estaba contaminado por una mezcla de pesticidas, entre los cuales había muy probablemente Nemacur y el Oftanol, productos de la casa Bayer. Esta idea fue apuntada en el reportaje de portada de la revista Cambio 16, entonces dirigida por el periodista José Oneto, aquel 17 de diciembre de 1984. Contra dicha revista se querelló en varias ocasiones la empresa alemana Bayer, que intentó el secuestro judicial de la misma. Todos los profesionales que disentían de las teorías oficiales fueron silenciados y se continuó con la teoría oficial del aceite de colza.
Los defensores de las teorías alternativas siempre mantuvieron la opinión de que las víctimas habían sido sometidas a presión para que admitieran el haber consumido aceite de colza bajo amenaza de no recibir indemnización. ¿Era una forma de comprar la teoría oficial? El 30 de marzo de 1987, en el pabellón Valencia de la Casa de Campo de Madrid, se iniciaba el juicio de la colza, también conocido como el juicio del siglo, con el que se entró de lleno en el campo de los macroprocesos judiciales. El juicio de la colza se ha iniciado hoy en Madrid en medio de una gran expectación y numerosos incidentes. Unos incidentes protagonizados por grupos de afectados que insultaron e intentaron agredir a los acusados y a sus abogados defensores cuando llegaban o salían del lugar donde se celebra el juicio. El juicio fue una pantomima. En principio eran 38 los que detuvieron implicados, pero realmente lo sorprendente es que a la hora del juicio quienes entran en prisión son 2 personas nada más que son condenadas a 20 años de prisión, ¿no? Buenas tardes. Solo 2 de los 38 acusados en el juicio del síndrome tóxico ingresarán inmediatamente en prisión para cumplir la condena que les ha sido impuesta esta tarde por el tribunal. En una sentencia recibida con fuertes protestas por los afectados, los jueces han condenado a 13 de los acusados a penas que oscilan entre 6 meses de arresto y 20 años de cárcel, lo cual contrasta con los más de 60.000 años de cárcel que pedía el fiscal para cada uno de los principales acusados. Eran las 6:30 de la tarde cuando la lectura de la sentencia del síndrome tóxico quedaba momentáneamente interrumpida ante las protestas de los afectados por el envenenamiento. En ese momento el tribunal leía las indemnizaciones que según la sentencia deberían cobrar las víctimas y que oscilan entre las 150.000 pesetas y los 90 millones en caso de gran invalidez. Unas indemnizaciones que probablemente serán difíciles de cobrar, ya que el tribunal ha rechazado la posibilidad de que las haga efectivas el Estado. Aquel juicio y aquella sentencia conmocionó a las víctimas y conmocionó a la opinión pública española. Eran muchos los que advirtieron lo que sucedería en aquel juicio, en aquella pantomima. Al final, las víctimas se unieron, recurrieron la sentencia y consiguieron un poco, solo un poco más de justicia. Los responsables del envenenamiento con aceite de colza han visto multiplicadas por 4 las penas que les fueron impuestas. Esta importante sentencia del Tribunal Supremo vuelve a poner de actualidad a las víctimas que precisamente en estos días cumplen 11 años de pesadillas. El Estado declarado responsable civil subsidiario del envenenamiento masivo de más de 20.000 personas en toda España. La sentencia, que amplía ligeramente el número de afectados que establecía la Audiencia Nacional, ha sido acogida con satisfacción por los abogados acusadores y las víctimas del síndrome tóxico. Así que yo estoy muy contenta, aunque he perdido a mi marido, estoy muy contenta de que hagan justicia. Es lo que más deseábamos, 40 años de pena y han metido a 7, 8, vamos, estamos contentísimas. No tenemos, creo que ninguno palabras para expresar lo que ha sido esto. Es el final de 11 años de espera. Entre lloros y desmayos, las víctimas celebran su victoria. El Tribunal Supremo acaba de endurecer las penas impuestas por la Audiencia Nacional a los culpables del síndrome tóxico. 14 aceiteros son condenados a un total de 274 años de cárcel. La sentencia es un bálsamo para los afectados. Por unas horas les hace olvidar que desde 1981 sus vidas han sido una lenta agonía. He querido dejar para el final las secuelas y los síntomas que dejó este envenenamiento. La enfermedad en su fase más aguda comenzaba con esa neumonía atípica. En la fase intermedia teníamos tromboembolismo, hipertensión pulmonar, calambres, mialgia. En su fase crónica afecta al hígado. La esclerodermia, literalmente la piel dura caracterizada por el endurecimiento y la fibrosis de la piel, tomando aquel tinte moreno tan característico de los afectados. Algunos órganos internos o vísceras como el corazón, pulmones, riñones, tracto gastrointestinal, hipertensión pulmonar y lo más importante, neuropatías, problemas graves del sistema nervioso. Se les dio un tratamiento muy agresivo a base de cortisonas, pero es que no había otra manera, si no, se morían. Más de 1.000 muertes, otras fuentes nos hablan de 5.000, personas que murieron envenenadas. ¿Se nos ocultó información? ¿Hubo un pacto de silencio
como denunció Andreas Faber-Kaiser en su libro Pacto de Silencio? La única realidad es que hubo mentiras, muchas mentiras, ocultación de información y una única verdad. Las víctimas, muchas víctimas. Este episodio quiero que vaya dedicado a las víctimas que padecieron este envenenamiento, para que no se vuelva a repetir aquella historia. Ese será el objetivo de este episodio, evitar que se vuelva a repetir. Las víctimas denuncian estar olvidadas en la actualidad. Denuncian no haber cobrado aquellas indemnizaciones que les prometieron. Tuvieron que pasar 20 años desde la muerte de Jaime Vaquero, cuando un estudio científico basado en los análisis genéticos realizado sobre 72 pacientes, 58 mujeres y 14 hombres, consiguió dar una explicación científica. Se descubrió una mutación genética observada en un significativo grupo de pacientes que había provocado una metabolización más lenta de los compuestos tóxicos. Puede ser una explicación a aquellas incógnitas que se mantuvieron durante casi 20 años. ¿Nos contaron la verdad? ¿Nos mintieron deliberadamente? ¿Hubo un pacto de silencio? Creo que nunca lo sabremos, pero sí sabemos que tenemos una gran verdad. La gran verdad son los afectados, son las víctimas, son las personas que a día de hoy permanecen con esas secuelas. Por ellos y para ellas, este recuerdo. Me casé en el 82, nos prohibieron, entre comillas, tener hijos por que no se sabía la descendencia, no había estudios todavía, hasta el año 86 que me dan el visto bueno y nos dicen que hay la misma posibilidad de tener un hijo sano como el resto de la población. Nos arriesgamos y la verdad es que en el año 87 tengo un hijo sano. La verdad es que nuestra ilusión era tener 3 hijos, pero no te puedes arriesgar. Cuando has pasado tanto miedo durante 9 meses en lugar de vivir feliz tu embarazo sin saber cómo iban a hacer, no nos quisimos arriesgar más. Este audio que has escuchado es una producción de Sauen Podcast. Si te ha gustado, recuerda comentarlo, recuerda compartirlo. Te esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos de un caso, el caso Macastre. Jóvenes, adolescentes, mutiladas. Caso Macastre. Te esperamos en el próximo episodio. Mi nombre es Fran Muñoz y recordar, intentar ser felices. Un abrazo, hasta el próximo capítulo.